La vida sin espejo. Otra vez. Bueno, yo sé que decir la vida sin espejo, algunos dijimos, híjole, una vida sin espejo estaría difícil, pero más las hermanas, hay que admitirlo, sería más difícil para ellas la vida sin espejo. Los espejos tienen su utilidad, son muy útiles, nos hacen descubrir nuestras virtudes, lo guapos que somos, y nos hacen ver de repente cuando necesitamos una manita de gato o un zarpazo de león. Nos hacen, cuando nos reflejamos en un espejo, nosotros podemos darnos cuenta que podemos salir a la calle, ya estamos como se supone que queríamos estar, pero también exhibe nuestros defectos. Qué terrible despertarse con un barrote ahí que parece que es el gemelo que nunca tuvimos y terminó ahí en la cara, y cosas terribles, no decir cuando en la nariz aparecen cosas extrañas. El espejo revela lo que hay delante, nuestros defectos, nuestras virtudes. Pero cuando vamos a meditar hoy la importancia de la vida sin espejo, quiero que avancemos y leamos Mateo capítulo 22 en el versículo 39. Jesús está hablando y contestando la pregunta que le hacen gente que está delante de él, y Jesús les dice de dos mandamientos que debiéramos guardar, y el primero es amar al Señor. No me voy a meter ahí porque si no me detengo ahí y voy a vencer la tentación de no hacerlo, porque quiero enfocarme en el segundo mandamiento que Jesús respondió que es semejante. Léalo conmigo. Y el segundo mandamiento es semejante a este, fuerte: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más fuerte. Y hemos leído cuando le preguntan a la misma gente allá, desafiando a Jesús: ¿y quién es nuestro prójimo? Y recordarán que habla la parábola que conocemos como el buen samaritano. Pero un prójimo es quien está cercano a nosotros, es el que está más cercano a nosotros, es el que se encuentra día a día, el que cotidianamente se nos va cruzando. Es nuestro prójimo. Nuestros vecinos son nuestros prójimos, nuestra familia son nuestros prójimos, nuestro cónyuge es nuestro prójimo. Y Jesús está dando una instrucción aquí del segundo mandamiento, y está diciendo que amar a Dios y amar al prójimo hará que se cumpla toda la ley y los profetas. O sea, Jesús todo lo reduce a amar a Dios y a servir al prójimo. Porque amar al prójimo, ¿cómo se ve? Es servirlo, es estar al tanto de su necesidad y procurar suplirla en cualquier sentido. Eso es amar al prójimo. Porque ¿cómo se ve el amor? El amor se nota en compartir. Y cuando vemos la definición del amor en 1 Corintios 13, que nos da el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, habla que el amor no busca lo suyo, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y todo lo que leemos en 1 Corintios 13. Así es que amar al prójimo es procurar el bien por encima del mío. Eso no es fácil, pero Jesús dice que es un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten que Jesús no dice: así como te amas tú, luego ama a tu prójimo. Yo no estoy leyendo eso, no estamos leyendo eso. ¿Están de acuerdo conmigo? Jesús está diciendo: el mandamiento es ama a tu prójimo. Por cierto, ¿cómo debes amarle? Como a ti mismo. Pero no está diciendo ahí que se debe de centrar el segundo mandamiento en amarnos nosotros y luego al prójimo. No, dice, está poniéndose el Señor sentido y nos dice: ama a tu prójimo, ocúpate del que está cercano a ti.
Por eso cuando somos verdaderos discípulos, lo vuelvo a retomar, Isaías capítulo 50, cuando tenemos oído de discípulo, vamos a escuchar la voz del Señor mañana tras mañana. Y dice: el Señor me ha dado oído de discípulo y me ha dado lengua de sabios. ¿Para qué? Para yo presumir a los otros que soy sabio y que hablo muy bien. No, dice, para hablar palabras al prójimo. La sabiduría de Dios en nosotros, la unción de Dios sobre nosotros, los dones de Dios sobre nosotros, todas las buenas dádivas y todos los dones perfectos que dice Santiago que Dios nos ha dado a cada uno de los que estamos aquí, tienen que ver con el servicio al prójimo. Amén. Amén. Ahora, vayan conmigo por favor a Lucas capítulo 17. Y luego haré unos comentarios. Lucas capítulo 17, versículos 7 al 9. Dice el Señor Jesús: supongan que uno de ustedes, te está hablando a ti, tiene un siervo que ha estado arando o cuidando ovejas. Cuando regrese del campo, digan conmigo, el campo. Entonces, en este versículo vamos notando algo. Hay un siervo, hay un dueño del campo. ¿Estamos de acuerdo? Porque al ser el siervo, no es el dueño. Entonces hay un dueño de un campo, hay un siervo en el campo, y ese siervo hace comúnmente dos tareas: ara o apacienta ovejas, cuida ovejas. Y Jesús está diciendo: cuando regrese del campo. Me gusta mucho, muchísimo me gusta, cuando era niño en la iglesia bautista donde fui formado, en mi niñez y adolescencia. Recuerdo que, y en mi temprana juventud también, recuerdo que decían los pastores: hermanos, vamos a recoger una ofrenda para enviarla al campo misionero. Me encantaba eso. Y de aquí se basaban, el campo misionero, porque somos siervos. En el campo laboran obreros. Y me gustaba mucho que en aquel tiempo, en vez de llamarles líderes, a todos nos decían siervos u obreros, que es lo mejor y lo más bíblico. Ahora, en este tiempo más contemporáneo, que no está mal, pero a algunos les hace daño. Cuando no están bien formados, les dices líder y Padre Santo, bájalos. Bien nos ha dicho el hermano Bigler: dale a alguien un puesto y luego quítaselo y va a revelar su corazón. Si es obrero o si es el verdadero líder, ¿no? Dice, entonces hay un dueño del campo, hay un siervo en el campo, y hay, al menos en este versículo, dos labores: apacentar ovejas y arar. Arar apunta a trabajar con los corazones. Porque en la parábola, ¿se acuerdan de la parábola de los terrenos, de la semilla puesta en los terrenos? En el reino de Dios dice que la semilla es la palabra y la tierra son los corazones. ¿Se acuerdan? Que una parte cayó en buen terreno, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan? No me asusten, ¿se acuerdan? Ok. Entonces, el terreno es el corazón del ser humano. Un día a ti y a mí nos hablaron de Jesús. La semilla cayó ahí dentro del evangelio y germinó para la gloria de Dios. Pero entonces arar habla del ministerio de reconciliación, de predicar el evangelio, de darle las buenas nuevas al perdido, de predicar la salvación en Cristo Jesús y reconciliar a los perdidos con el Señor. Esa es la esencia y el llamado permanente y la misión que nunca habrá de cambiar en el cuerpo de Cristo y en Conquistando Fronteras. Por lo tanto, esas cosas no cambian. Estamos llamados a predicar el evangelio, a trabajar arando corazones. ¿Está bien? Y luego dice, en el campo otro trabajo, cuidando ovejas. Habla de formar gente, habla de hacer discípulos. Entonces habla de hacerlos creyentes
en Cristo Jesús para salvación y luego formarlos como discípulos para que caminen en la voluntad de Dios, hagan la voluntad de Dios y glorifiquen a Dios de esta manera. Esa es la ecuación de lo que debe de hacer la iglesia. Esa es la misión y esa es la tarea. Está muy fácil, no es difícil. Todo lo que esté por ahí es relleno cremoso. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Voy bien? Luego le está diciendo ahí, hay un siervo que está arando o cuidando. Cuando regrese del campo, ese es el campo, esa es la obra. ¿Acaso le dicen: ven y ocupa un lugar en la mesa? En vez de eso, dice Jesús, porque no da chance Jesús de que contesten, no le dicen a ese siervo: prepárame la cena y alístate para servirme después de que yo termine de comer. ¿Quién se lo está diciendo eso? El dueño del campo. Después de que yo termine de comer, tú podrás comer y beber. A los siervos no hay que agradecerles por cumplir con lo que su patrón les ha mandado hacer. Qué versículo más duro para esta época. Qué versículo más duro para el espíritu de la época. Por eso en la versión 60 dice: cuando hayan hecho todo lo que les corresponde hacer como siervos, digan: siervos inútiles somos. Porque lo que nos correspondía hacer, lo que nos asignó a hacer el Señor del campo, tanto para Él como en el campo del que es dueño, lo hicimos. Ahora, la esencia de este pasaje, Jesús no está promocionando la ingratitud. ¿Está claro? Jesús no está promoviendo el espíritu de injusticia. ¿Hay algún abogado aquí? Bueno, hay un montón de abogados en la iglesia. ¿Hay algún abogado aquí? No me deja. Los abogados en las iglesias les da miedo levantar la mano porque los hermanos quieren que les hagan trabajo sin cobrarle en el nombre de Cristo, ¿verdad? Pero cualquier abogado, si llevaran a Jesús con esta filosofía a los tribunales y le pusieran una demanda de esclavitud, porque es una injusticia, ya regresó del campo, ya hizo una jornada de arar o apacentar, ya se levantó antes que salga el sol, ya regresó cuando está cayendo el sol, ya hizo su jornada laboral, y todavía regresando el señor del campo, en vez de decirle: bravo, muy bien, siéntate a la mesa, come conmigo, dice: no, ve, cíñete, prepárate, prepárame la cena. Y luego que yo, el dueño del campo, haga esto, que coma, al último, hazlo tú, come y bebe tú. Yo hago una pregunta: ¿a ese tipo le quedan fuerzas para sí mismo? Yo creo que muchas veces esos siervos preferirían irse a dormir sin comer. Optarían por el descanso que por la comida y la bebida. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Les ha pasado que regresas tan cansado que traes hambre, pero decides mejor una ducha y a la cama? ¿Has llegado a niveles de cansancio así que prefieres llegar a la cama y adiós, aunque traes hambre, decides mejor la cama? Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está enseñando aquí? No nos está enseñando a ser ingratos. Nos está enseñando la importancia de laborar y trabajar y poner nuestra mirada y nuestros afectos en el prójimo, llámesele en este caso el patrón, y que al último se trata de nosotros. Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y en los últimos 20 años en el cuerpo de Cristo, no se diga en Latinoamérica, todo apunta a que el amo nos recompense llegando a todos, llegando a la mesa. Se habla de la exigencia de lo que Jesús tiene que hacer por nosotros, de lo que nos tiene que pagar y todo esto. Pero Jesús aquí nos quiere regresar a que entendamos
Lo único que quiere el Señor, hay muchas cosas que hemos aprendido en este segmento, pero Jesús quiere que nosotros entendamos que debemos de vivir la vida fija en el prójimo, con la mirada en el prójimo y nosotros al último. Jesús no está diciendo que nosotros no, solamente está diciendo que nosotros al último. ¿Me estoy explicando? Porque Jesús no dice ahí: ya fuiste al campo o ya apacentaste ovejas, ocúpate ahora de mí, prepárame la cena, lístate para servirme y después de que yo termine, a la cama. Jesús no está diciendo esto. Jesús está diciendo tú al último. Y nos está enseñando el carácter de la iglesia que triunfa y que glorifica. Una iglesia que vive centrada y con el espejo enfrente es una iglesia incapaz de ser sensible a la necesidad de los demás. No se puede ver la necesidad. Por ejemplo, ahora yo tengo el espejo delante de mí. Yo porque sabía que delante de mí están Roger y Erika, pero ahora no los veo. Y aunque los quiera ver, si ellos tuvieran una necesidad ahora mismo, no los puedo ver, porque me estoy viendo a mí mismo. Y cuando nosotros vivimos en la vida con un espejo por delante, lo único que nosotros vamos a hacer es que vamos a tener fijación en nosotros, nos vamos a mirar a nosotros mismos, nos vamos a importar solamente a nosotros mismos. Y escuchen bien, hasta que no vivamos una vida sin espejo, sin el espejo, nos vamos a enterar que existe el prójimo. ¿Por qué no predicamos el evangelio? Porque estamos muy entretenidos en nosotros mismos. Porque no nos damos cuenta del dolor o la palabra de ánimo que necesita nuestro prójimo, porque estamos centrados en nosotros mismos. Pero cuando nosotros quitamos la vida del espejo, las cosas cambian. Cuando quitamos nuestra mirada del espejo permanentemente. Ahora escucha muy bien. En el matrimonio, quienes estamos casados acá, la raíz en cualquier matrimonio, en cualquier época, en cualquier nación, en cualquier cultura, la raíz de la dificultad es una vida con un espejo por delante. Esa es la raíz. Piénsenlo, los que estamos casados. Es que estamos demandando porque nos vemos demasiado a nosotros mismos. La vida sin espejo es la que busca compartir. Cuando estamos sin espejo, la vida sin espejo es la que busca compartir y la que sabe perdonar, porque ha sometido bajo sus pies el vicio del egoísmo. El egoísmo es un vicio. Hola, ¿están conmigo? El egoísmo es un vicio. Lo contrario a una virtud. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros niños durante todo este año? La virtud. Lo contrario a una virtud es un vicio. Lo opuesto a una virtud es un vicio. Por eso nosotros crecemos en virtud. Cuando la virtud es hacer lo correcto, no en nuestra perspectiva, en la perspectiva de lo que Jesús dice que es, no en lo que yo supongo que es. Por cierto, crecer en virtud es crecer en el carácter de Cristo, es parecernos más a Cristo, es pensar más como Cristo, es apuntar nuestra mirada y tener la mente de Cristo. Eso es crecer en virtud. Lo opuesto a parecernos a Cristo es permitir, alimentar y acrecentar los vicios en nuestras vidas. Y vicios lo hemos marginado a alcoholismo, a drogadicción, a la pornografía. No. Un vicio es el egoísmo. Primero yo. El vicio del egoísmo nos aleja del segundo mandamiento, de poner atención en nuestro prójimo. El mundo no puede ser salvo sin la manifestación de los hijos de Dios.
¿Qué impide la manifestación de los hijos de Dios? La vida egoísta, la vida con un espejo por delante. Ahora, ejemplos. Cuando vivimos con un espejo que está siempre delante de nosotros, pondremos atención solamente en nosotros y perderemos, como les vengo diciendo, la capacidad de amar, de compartir y mostrarnos sinceros. ¿De dónde viene la avaricia, el vicio de la avaricia? ¿Por qué la Biblia dice que no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír? ¿No le ha pasado que usted de repente antes se conformaba con 2 o 3 pares de zapatos y de repente cuando crecimos en la posibilidad aumentamos otro? Ya son 4. Y de repente no hay quinto malo. Hermanos, eso no está mal mientras nosotros, cuando entremos en la abundancia y la sobreabundancia, también compartamos con alguien más. Si yo solo atesoro para mí mismo, yo le voy a decir una cosa. No me gusta decirlo esto, pero le voy a decir: yo rehúso a tener otros zapatos porque no los necesito. Me gustan los zapatos, pero no necesito otros zapatos. Como regla, si tengo otros zapatos, ya sea que yo los compro o me los comparten, me los regalan, me obligo a regalar unos. O unos que tengo ahí muy buenos, o compro unos nuevos o regalo unos nuevos. Me obligo, hasta lo anoto para que no se me olvide. Y en los presupuestos de ahorro me obligo, si me llegaron unos zapatos que no necesito, por la vía que hayan llegado, por mi ahorro o porque me lo regalaron, regalo otros zapatos. Porque eso hace, escuchen muy bien, otros zapatos, wow, otros zapatos, wow, otros zapatos, wow. Y escuchen muy bien, cuando tengo una vida permanente en el espejo, voy a hacer que tener el vicio de solo verme a mí y que yo soy el que importo. Mirarnos permanentemente la vida egoístamente hará que perdamos perspectiva de la necesidad de los demás y compartir con los demás. La vida en el espejo, escuchen bien lo que voy a decir, escúchenme bien en cada sede. Lo que impide el desarrollo de una iglesia, el desarrollo, el crecimiento de una iglesia, la salvación de los perdidos, es que los santos que debemos de proclamar el evangelio estamos demasiado ocupados en nosotros mismos, porque tenemos el vicio de vivir con la vida en el espejo por delante. Y tenemos que aprender a bajar el espejo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Con un espejo permanente delante de nosotros, desarrollaremos el vicio del egoísmo. Y entonces, escúchenme bien, el derecho a creer que cuando me ofenden, tengo el derecho de vengarme y que soy una víctima, con el derecho también a ser comprendido. Y hasta voy a buscar socios que se conviertan en los verdugos de los que me ofendieron. A ver, porque tú vas a encontrar, y eso lo vemos los que tratamos y ministramos gente, que somos cientos en Conquistando Fronteras, los líderes de grupos Conexión, tratamos con las heridas, tratamos con las ofensas, los vamos formando como discípulos. Y un verdadero discípulo, lo primero que aprende en su formación es apreciar cuánto fue perdonado para luego también perdonar. Ese es el ABC. ¿Cómo se nota que eres ya un discípulo de Jesús? Cuando te ofenden y perdonas. Se acabó. O sea que si soy de esos resentidillos, no entiendes, estás inmaduro completamente. ¿Por qué? Porque aquel que es ofendido, miren, si a mí me meten una guamisa, o a ti, y yo llego y me veo el ojo morado, aquí raspado, y de repente
pongo un espejo que me veo todo el cuerpo y voy a decir: ay, también aquí me pegó, ay, también aquí, acá me duele, ay, también acá, ay, también acá. Y si todo el día me la paso viendo en el espejo, voy a desarrollar el vicio de ser una víctima de quien me ofendió. Y voy a desarrollar el vicio de creer que tengo derecho a pensar en cobrarme venganza. ¿Cierto o no? Porque la vida del espejo me centra en: me hirieron, me dañaron. Hace rato subió un hombre que es un ingeniero de audio, también de profesión, y me lo presentó. Está comenzando a laborar en el audio. Se presentó: pastor, voy a estar sirviendo aquí. Ah, pues mucho gusto. Y le digo: ¿aquí conociste a Jesús? Y me dice: no. Y le digo: ¿viene de otra iglesia? Y dice: no, realmente ya hablaremos más amplio. Me dice, le digo: anduvieron de lentos tonteando una temporada ahí de vacaciones con el diablo, ¿no? Dice: más o menos. Dice: pero ya tenemos 1 año y medio aquí. Jesús nos ha tocado, nos ha sanado, nos estamos haciendo discípulos. Y le dije: si anduvieron por ahí, pero si vienen de otra iglesia, cuando los pastores escuchamos, no, somos bien colmillos los pastores. Cuando tú escuchas la palabra, es que vengo lastimado. Ah, esa palabrita mía es mía. Lastimado. Yo te voy a escuchar, pero yo te voy a preguntar luego y te voy a confrontar: ¿por qué permaneces lastimado? Porque está la vida en el espejo. Me lastimaron. El vicio de vivir delante del espejo hace que pensemos que tenemos derecho a vengarnos y a poner demasiada atención en nosotros mismos, y vamos a olvidar la misión de poner atención en el prójimo. Está bien, si vienes de otra iglesia lastimado, te voy a escuchar, te vamos a escuchar, y ya sabes, ya te lo adelanto, te vamos a llevar a que perdones descaradamente. Y si no perdonas, pues sigue tu camino en donde te engañan diciendo que eres una víctima y tienes derecho a ser una víctima, y donde encuentres socios de tu venganza. Los pastores estamos acostumbrados a que la gente que no perdona nos aprecia y quiere sacar de nosotros un socio de sus venganzas. Y ningún pastor, ninguna pastora le vamos a entrar a eso, y ningún líder de Grupo Conexión. No esperes que te laman tus heridas y que estén afilando contigo mientras estás contando cuánto te lastimaron. Cuéntame más. La espada para ir a cortarle la cabeza a quien te ofendió. No. Si tú no perdonas, tú eres un narcisista. De hecho, ¿han escuchado ustedes de Narciso, de este personaje de la mitología griega? ¿De dónde viene? ¿Qué es un narcisista por definición? ¿Qué es un narcisista por definición? Una persona que se ama solamente a sí misma y no tiene conciencia del prójimo. A todos traemos un narcisista. El hecho de la naturaleza caída, traemos un narcisista que viene a Cristo, y lo primero que Dios trata con nosotros es: yo te perdoné hoy, gracias, me siento bien con tu perdón. Y Jesús dice: muy bien, discípulo, ¿quieres ser discípulo? Sí, Jesús, perdona a quien te ofendió. No, Jesús, tú tienes que tomar venganza de quien me ofendió. Tú dices en tu palabra: mía es la venganza. Estoy orando por la venganza, Señor. Señor, apresúrate a socorrerme. Venganza, venganza. Esto no funciona así. De hecho, la imagen que pedí que pusieran permanente ahí
es de la mitología, ese es Narciso. No tengo tiempo para narrarles, pero ¿se acuerdan que ese hombre pensaba que nadie lo merecía? Era, dice la mitología, en la mitología griega, la historia, ese era un hombre tan guapo que había mujeres que morían por su amor. Y había mujeres súper bellas que morían por su amor y sufrían, y él decía no, 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 no. Él pensaba que nadie le merecía. ¿Se acuerdan de la canción? Qué bonito soy, qué guapo soy, cómo me quiero, sin mí me muero. Le salió, nos salió. Esa letra cómica y todo eso encarna la realidad del narcisismo. Un narcisista nunca lleva buenas relaciones con los demás, porque piensa que no le llegan ni intelectualmente. Un narcisista siempre va a menospreciar. ¿De dónde viene el clasismo? Del narcisismo. Su origen está en el narcisismo. Sentirse superiores. Pero a veces no es en raza, a veces es en intelecto. Y a veces creemos religiosamente, como los fariseos y los escribas. Ellos pensaban que tenían una moral más alta que los demás. Tanto que el apóstol Pablo en Filipenses termina diciendo: si alguien tenía una moral más alta que cualquier otra, yo aventajaba en mi época a todos. Era un hombre con una moral intachable, pero todo eso lo he tenido y lo he puesto en pérdida, lo he estimado por pérdida, con tal de ganar a Cristo, de conocer a Cristo, de profundizar y parecerme más a Cristo. Cuando dice ganar a Cristo, no habla de salvación, habla de ser más como Cristo. Nadie podemos ser más como Cristo con la vida adelante, apreciándonos demasiado y teniendo el vicio de creer que la vida se trata de nosotros. Ningún matrimonio a 50,000 terapias con un pastor, con un terapeuta, con un psicólogo, con lo que tú quieras, nunca. El problema está acá en el corazón. Yo cuando era un pastor más joven, yo le daba como 6 citas a los matrimonios. Ahora escucho la primera, la segunda y en la tercera veo si van a avanzar y que busquen su camino. Hola. Cuando veo que uno de los dos es narcisista, lo llamo aparte, le digo: vives con el espejo, eres un desgraciado, eres una desgraciada, rompe el espejo y van a ser bien felices en el matrimonio. Y los espejos siempre los ofrece Satanás, porque eso hace que perdamos la perspectiva de amar a los demás, de predicar el evangelio, de cumplir la misión, de darle palabras al cansado. Narciso, ¿se acuerdan la historia mitológica de Narciso? ¿Cómo murió? Un día fue a beber agua, le dio sed y se asomó en un agua cristalina, y él se vio reflejado en el espejo del agua cristalina y transparente, y se vio tan hermoso que se enamoró de sí mismo. Y dice: ¿quién es ese tan hermoso? Y se lanzó a la vida del espejo y murió ahogado. Tú te estás ahogando en tu matrimonio porque vives con una vida en el espejo. La bronca en el trabajo a lo mejor no son tus jefes. A lo mejor es que tienes un espejo por delante, permanente. La bronca en la relación con tus hijos, a lo mejor con nuestros hijos la bronca no son las tonterías de nuestros hijos. Eso está en el libreto, que sean una temporada tontos nuestros hijos. En el libreto no está que permanezcan estúpidos, esa ya es su decisión. Pero en el libreto está que nuestros hijos en su inmadurez sean tontos. ¿Por qué vamos a luchar con eso? ¿Sí me explico? Perdón, muchachos, lo que les dije. De 25 para abajo, discúlpenme, ahí entras en la categoría.
La vida sin espejo es la vida más gloriosa. La vida que se ocupa del prójimo. La vida que entiendes que sí eres importante, pero hasta el último. Y lo increíble, que aunque te quedes al último, vas a recibir la mejor porción. Sí somos importantes, pero vamos a practicar la vida de un discípulo. Se pone hasta atrás. Regala cosas. Regala tu ropa. Oh, hermanos, la vida maravillosa. Con el espejo nomás en las mañanas. ¿Sabes cuál es el mejor espejo en el que nos debemos reflejar? Se llama Jesús. Nos convertimos en lo que contemplamos. Y si contemplamos a Jesús, nos vamos a parecer a Jesús. Les quiero pedir, y esa es la esencia de Conquistando Fronteras. Hay un dueño del campo, es Dios. Hay un señor del campo. Todos vamos al campo y predicamos el evangelio en Cristo Jesús para reconciliación y hacemos discípulos. No nos las vamos a complicar. ¿Somos importantes nosotros? ¡Claro! ¿Dios nos va a bendecir? ¡Claro! Pero cuando Dios nos pone en la lista al último, cuando nos ponemos, mejor dicho, nosotros al último en la fila, escucha bien, no te va a llegar la sobra. Puede que a todos le repartieron y hasta te toque doble. Así es el reino de Dios. Vamos a quitar la vida del espejo. Vamos a compartir a los demás. Vamos a ser discípulos. Vamos a cuidarnos unos a otros. ¿Por qué no quieres ser un grupo conexión? Porque el grupo conexión tienes que quitar la vida en el espejo para cubrirte, esconderte, y tienes que abrirte. Debes compartir. Se van a dar cuenta de quiénes somos. ¿Y qué? ¿Nos ayudarán? ¿Nos perdonarán? ¿Nos mejorarán con sus consejos? Pero la vida en el espejo es nociva y la vida sin el espejo es maravillosa.